Queridos hermanos, hermanas, en el ideal espírita, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro espírita boliviano. Para dar inicio, vamos a invitar al hermano Fabricio Hurtado, quien realizará la oración en este último día de nuestro encuentro. Cerramos unos instantes nuestros ojos. Demos gracias a Dios por la oportunidad de compartir en este maravilloso evento. Demos gracias por la maravillosa oportunidad de la reencarnación, por la oportunidad de amar, de expresar aquello que sentimos, por la oportunidad de conocernos, por la oportunidad de mejorar. Dios Padre Todopoderoso, estamos todos aquí juntos con el deseo magno de servirte, de amarte, de conducirnos cada día para ser mejores personas. Gracias por tanto que recibimos. Gracias por aquello que no hemos recibido. Gracias por tu bondad, por tu paz, por tu amor. Que así sea. Y ahora invitamos al profesor Raúl Teixeira para la primera parte de este seminario. Mediunidad con Jesús, luz inapagable, conmemorando los 150 años, además del libro de los mediums. Profesor Raúl. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, que esté con nosotros las bendiciones de Dios. Eran tiempos de múltiples dudas alrededor de las cuestiones básicas de la existencia. Desde el año 1857, cuando el mundo superior le hubiera brindado a la tierra con el libro de los espíritus, una nueva claridad se hizo sobre el alma humana. Europa ahora disfrutaba de esa oportunidad de tomar conocimiento del más allá. De una manera organizada, los espíritus trajeron al mundo lo que Allan Kardec sistematizó y publicó en el libro de los espíritus. Pero surgía una necesidad entre los grupos que realizaban en toda Francia, en toda Europa y otras partes del mundo que mantenían contactos
con el codificador la necesidad de orientaciones al respecto de cómo procesarse las tareas junto a los desencarnados. Desde todos los tiempos, las charlas, los contactos con los muertos obedecían a características religiosas, grupales, de una manera u otra. Los grupos místicos, míticos, religiosos, mantenían esos contactos con el más allá. Cuando pensamos que en el templo del dios Apolón, en el monte Parnaso en Grecia, se realizaban tareas medianímicas con la presencia del dios Apolón, que les hablaba a las personas por medio de una joven medium, sacerdotisa de su templo. Después de inhalar sustancias, gases que se desprendían de agujeros en rocas volcánicas, especialmente resguardadas por el templo, por liberar aquel tipo de sustancia gaseosa. Después de aspirar a aquella sustancia, la chica entraba en un estado de crisis, de trance, y el dios Apolón se manifestaba a través de ella para hablar a la colectividad reunida allí, invitada para que allí estuviese para oírlo. En variadas oportunidades, no solamente el dios Apolón, pero otros más dioses griegos se manifestaron para hablar a su gente al respecto de las necesidades del pueblo, sobre las guerras, sobre los periodos de hartura, de hambre, de necesidades. El Dios venía para llamarle la atención a la gente y para congratularse con la gente al frente de los más variados fenómenos sociales de Grecia. Pero también los dioses hablaban a través de personas muy especiales, los rishis en la India, Rama, Krishna, Vishnu, la Santísima Trinidad de los indios, se manifestaba para hablarle a la gente sobre los destinos de su país, sobre las conformaciones sociales, manteniendo de alguna manera las capas sociales que aún en el día de hoy aprieta la mentalidad de la gente de la India. Pero eran los dioses que los mantenían bajo esos sistemas. Los encontramos a los espíritus, a los dioses, hablando en Persia, en Roma, en Israel,
para que toda la gente de todas las partes del mundo jamás pudiese afirmar que se encontraba abandonada por las voces del más allá, por las presencias espirituales, por los consejos de la vida inmortal. De acuerdo con las necesidades culturales, emocionales de los pueblos, la divinidad ponía liderazgos encarnados que mantenían contactos con determinadas entidades desencarnadas. Es de esa manera que llegamos al siglo XIX, cuando Allan Kardec, manteniendo contactos con todas esas culturas, conociendo todas esas maneras de manifestaciones, de reuniones, de contactos espirituales, con los más variados nombres, entendió que a esa facultad se debía de llamar mediunidad, a la vez que ha entendido que el individuo responsable por intermediar las relaciones de los encarnados con los desencarnados serían llamados mediums. La facultad de ellos tendría que ser la mediunidad. Entonces, afirmaba el codificador, para que mantengamos nuevas ideas sobre las cosas, será necesario que vengamos a crear nuevos términos. Y es de ahí que Allan Kardec no absorbe en el espiritismo las expresiones de esos pueblos relativas a las comunicaciones con los muertos, que eran llamados dioses. En la antigüedad, ese término Dios, con la D pequeña, no significaba alguien o algo que estuviese compitiendo con el Creador. Dioses eran los espíritus. Por esa razón, Jesucristo nos hubiera dicho: vosotros sois dioses, espíritus. Lo que hago hoy, podréis hacerlo mañana. Vosotros sois dioses. No éramos, no somos, no seremos competidores con el Creador. Somos, fuimos, seremos espíritus, creciendo siempre hacia el Creador. Entonces, por esa razón, tuvimos en Allan Kardec la creación de términos propios para que pudiéramos aprender de acuerdo con la mentalidad del espiritismo, sin absorciones de las culturas espiritualistas que vigoraron en el mundo desde todos los tiempos. Sabemos sí lo que es la mediunidad y tenemos maneras muy propias de establecer las relaciones con esos espíritus, porque aprendemos en el libro de los mediums. Después que el libro de los espíritus nos hubiera enseñado, en su pregunta 459, que los espíritus pueden intervenir, conocer nuestros pensamientos y nuestros hechos,
ellos pueden influenciarnos de tal manera que de modo común son ellos que nos manejan, son ellos que nos dirigen. Y entonces cabe al espiritismo mostrarnos que somos nosotros los que elegimos los tipos de espíritus que nos van a conducir, que nos van a influenciar en nuestro diario vivir. No es importante el nombre que yo tenga, mi cultura intelectual. No es importante el nombre de mi centro espírita, la ciudad donde él esté ubicado. No es importante si tengamos mucho dinero, poco dinero, si nuestro centro es muy confortable o no. Lo más importante es el tipo de conducta que mantengamos en nuestra vida personal. Nos relacionamos psíquicamente con entidades con las cuales tengamos afinidades psíquicas, afinidades espirituales. Eso lo aprendemos en el libro de los espíritus. Somos nosotros los que determinamos cuáles serán los espíritus que estarán a influenciarnos en nuestro día tras día. Por esa razón, en el libro de los mediums que Allan Kardec trajo a la luz, en 15 de enero del año 1861, donde aprendemos al respecto de todas las relaciones de los espíritus con la materia. ¿Cómo es que los espíritus interfieren sobre la materia? ¿Cómo se relacionan con ella? ¿De qué manera la involucran ellos con sus fluidos, con su psiquismo, con los recursos del más allá? Pero también aprendemos cómo los espíritus se relacionan con nosotros, los encarnados. ¿Cuáles son los tipos de mediunidades que existen en el mundo? ¿Cómo proceden los mediums psíquicamente en todas las partes del mundo? Y aprendemos allí que existirán tantas formas de mediunidad, tantos tipos de mediunidad. ¿Cuántas son las personas humanas? A la vez que cada tipo de medium tiene su herencia personal, los recursos que vienen desde otras existencias, sus culturas internas, su psiquismo más o menos desarrollado. Todas esas condiciones permiten que en esa actualidad podamos expresar una facultad mediúmnica de mayor expresión o de menor expresión. Que podamos presentar facultades mediúmnicas del tipo A, B, C, del tipo E, F, G, no importa. Si tengamos, por ejemplo, 10 mediums, psicógrafos, cada uno de ellos será diferente los unos de los otros, todos serán diferentes. Hay aquel que es inconsciente, hay otro que es semiconsciente, hay otro que es totalmente consciente, hay otro que es inspirado solamente. Y de entre esos tipos, hay aquellos
que son especializados en textos científicos, en textos filosóficos, en textos de moralidad religiosas, en textos históricos, en poesías. El libro de los medios nos muestra las variaciones, los cambios diversos de las facultades mediúmnicas individuales. Entonces, si tengamos 10 medios videntes, cada uno de ellos, ¿por qué se encuentra psíquicamente situado, ubicado en determinada esfera de experiencias, en determinados campos de experiencias? Cada quien mirará a los espíritus de una manera muy particular. Hay mediums que registran la faz del espíritu y nada más. Hay medios que registran los ojos del espíritu. Eran 2 ojos que me miraban. Hay medios que logran ver solamente el tronco de los espíritus. Hay otros que los ven por entero. Pero hay videntes que registran las características mínimas del espíritu. Los cinturones, los calzados, los tipos de vestidos que los espíritus están llevando. Hay otros que no tienen esa claridad psíquica para determinados registros. Hay aquellos videntes que solamente ven, pero hay otros que los ven y los escuchan. Entonces, hay variadas maneras de que los mediums se expresen en el mundo. Ninguno será igual al otro. Entonces, todo eso aprendemos en el libro de los mediums. Las condiciones para que se realicen las reuniones mediúmnicas. Allan Kardec ha dedicado un capítulo entero del libro de los mediums para estudiar de las reuniones, donde él habla de las reuniones serias, de las reuniones no serias, donde los bienhechores no van, de las cuales no comparten ellos, porque los objetivos de los participantes no son serios, son vanidosos, son reuniones de juguetes, donde se llaman los nombres respetables, pero si no los respetamos, no nos vale llamarlos. Y aunque los llamemos, ellos no vienen. Allan Kardec nos llama la atención para la importancia de las reuniones de estudio del espiritismo. Y afirma allí que para los medios de efectos intelectuales es imprescindible estudiar. Los estudios son fundamentales. Hoy en día no se puede poner problemas en las reuniones de estudio. No se puede afirmar que alguien está imposibilitado de aprender el espiritismo porque no tiene escolaridad. A la vez que tenemos las obras espíritas engravados en CDs para que las podamos escuchar. Las tenemos en braille para que los ciegos las puedan compulsar.
Tenemos los libros espíritas de todos los precios, desde las ediciones más ricas, más caras por supuesto, hasta las producciones más populares, de menores precios, para permitir que toda la gente tenga acceso a los conocimientos de la inmortalidad. En esta actualidad, el mundo superior nos ha presentado otras posibilidades de salir de la ignorancia. Tenemos películas con temas espirituales. Tenemos novelas con temas espirituales. Tenemos teatros, músicas con temas espirituales. Por todos los flancos, de todas partes, estamos encontrando la misericordia de Jesús hacia nosotros, para que, para donde nos volvamos, tengamos en nuestra mirada y en nuestros oídos la invitación del Creador, la invitación del más allá, para que no perdamos la oportunidad de la reencarnación. El libro de los mediums así nos llama a los estudios. No vale solamente tener la facultad mediúnica. Los estudios del espiritismo nos arreglan posibilidades de darles un uso positivo, de darles una buena utilidad, y no solamente tenemos la facultad mediúnica. Cuando Allan Kardec hace la pregunta al mundo espiritual en el libro de los mediums, si la facultad mediúnica tiene relación con el desarrollo moral del medium, los inmortales afirman que no. Ubicada en el organismo, la facultad mediúmnica no tiene que ver con la moralidad del medium. Entonces tenemos mediums moralizados y mediums inmorales. Entonces, ¿cuál es el papel moral del medium en las comunicaciones, en sus relaciones con los espíritus? Cuando se habla de facultad mediúnica, podremos tener mediums equilibrados, honestos, sanos moralmente, y mediums totalmente criminales, desorganizados moralmente. Pero la moral va a intervenir en la orientación de esa facultad. Por eso le llamamos mediunidad con Jesús, aquella que es practicada con seriedad, religiosamente, como enseña Allan Kardec. Aquella facultad que se trabaja para el bien, aquella facultad que hace crecer a los instrumentos mediúmnicos, a los mediums, que les trae las enseñanzas del más allá y no los fija en los errores ancestrales. No, porque yo siempre hizo así, pero está equivocado, si tiene que cambiar. Hay tantas cosas que hacíamos equivocadamente y que hoy la vida nos está demostrando que tenemos que cambiarla. En la mediunidad también. Muchas cosas hacíamos de esa o de aquella manera porque no teníamos conocimiento, no conocíamos. Y el Creador entonces, y los poderes espirituales superiores entonces, llevaban en cuenta nuestra buena voluntad. Pero después que tuvimos acceso a las orientaciones y nos mantenemos
de aquellas antiguas maneras, ahora ya tenemos responsabilidad en eso. Dios nos ha enviado la luz, la claridad, para que podamos realizar con provecho nuestra tarea mediúnica. Cuanto más luz exista en la mente del medium, mejor instrumento ese medium será para el mundo espiritual. Entonces, ¿por qué no hay en relación a la facultad simplemente vinculaciones morales en la orientación que se le dé? Hay necesidad de que el medium con Jesús sea poquito a poco cada vez más moralizado. Cuando se habla en moral en la codificación del espiritismo, se debe de llevar en cuenta qué es que se entendía por moral en la época en que los espíritus no la trajeron, en la época de Kardec, y hasta hoy en la cultura europea. Aquí en nuestras realidades del Nuevo Mundo, de las Américas, cuando se habla en moral, se imagina algo que ya está ultrapasado, en un lenguaje religioso, casi siempre místico, y sin fundamentos en el buen sentido. Cuando se habla en moral, hay un olor de cosa vieja, desactualizada. Pero cuando el Espíritu de la Verdad le habló a Kardec sobre la moral, esos son conceptos que siguen válidos en todos los tiempos en la cultura europea. En el libro de los Espíritus, Kardec le pregunta al más allá, en la pregunta 629, ¿qué se puede entender por moral? Moral, contestan ellos, es la regla del buen proceder. Eso es de distinguir lo bueno del malo. Vemos lo que es moral. Es una regla de procederse bien. Y los espíritus complementan. Eso es, proceder bien es distinguir las cosas buenas de las cosas malas. No hay nada de místico. No hay nada de ultrapasado. Hasta hoy, para el mundo espiritual, seremos personas moralizadas cuando sepamos distinguir las cosas que sirven de las cosas que no sirven, las cosas buenas de las cosas malas. Y para eso necesitamos de tener conocimientos. Si yo no tengo conocimiento, no sé hacer elecciones, no sé separar las cosas. Si le preguntamos a un ciego que haya nacido así, ¿cuál es el color de su preferencia? Es una tontería, porque él no tendrá en su mente posibilidad de elegir cuál es el color de su predilección, porque él no conoce los colores. En el libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec
en la pregunta 780, desea saber del Espíritu de verdad si el progreso moral camina junto al progreso intelectual. Los espíritus le enseñan que no. Esos dos progresos, el intelectual y moral, no caminan obligatoriamente juntos, casi nunca. ¿Por qué? Afirman ellos. En primer lugar, ocurre el progreso intelectual, después el progreso moral. Si moral es la regla de saber distinguir lo que es bueno de lo que es malo, yo tengo primero que conocer las cosas negativas, diferentes de las cosas positivas. Desde que llegamos al mundo como seres humanos más primitivos, más rudimentales, nuestra primera esfera de desarrollos no fue en el campo espiritual, no fue en el campo religioso. Nuestro primer desarrollo se estableció en el campo intelectual. Los seres primitivos tuvieron necesidades inmediatas de comer, de beber, de protegerse, que no les podrían ser brindadas por valores morales, sino por valores intelectuales. Ellos tuvieron que aprender a subir en los árboles. Tuvieron que aprender a engañar a los animales para herirlos, para comerlos. Tuvieron que saber prepararlos para comer. Tuvieron que encontrar sitios donde vivir, protegidos de las intemperies. Todo eso exigiendo progresos intelectuales. Aprender a pescar, a buscar el pez en el agua, sin que conocieran las leyes físicas que desvían los rayos de luz. Donde vemos el pez, él no está allí, está un poquito adelante. Entonces los hombres primitivos tuvieron que aprender eso. Cuando le miraba al pájaro para tirarle la flecha, aprendieron que también en el aire hay esos fenómenos de la luz. Donde vemos al pájaro, él no está exactamente allí. Los fenómenos de la refracción de la luz que ellos tuvieron que aprender en la experiencia. Equivocaron tantas veces, cometieron errores tantas veces, que fueron aprendiendo. Así, las primeras experiencias del ser humano en el mundo físico no fueron experiencias morales, fueron experiencias intelectuales. Por eso ella está siempre adelante. El hombre primero aprende, después distingue, no quiero aquel animal, quiero aquel. No voy a flechar el pájaro, quiero pescar al pez. Distinguir, elegir, seleccionar es un producto de nuestro intelecto. Cuando por la mañana abrimos nuestro guardarropas y allí elegimos cuál es la vestimenta de hoy,
tenemos posibilidad, hoy voy de azul, de amarillo, de verde, de rojo, de negro. Algo en nuestra intimidad nos pide determinado color. Entonces, es el hombre que sabe, que conoce, realizando experiencias de selección. Por eso, moral es la regla de proceder bien. Eso es de distinguir lo bueno de lo malo. Entonces vemos que para el espiritismo, cuando se habla todo el tiempo de moral, moralidad, no se está hablando de cosas místicas, se está hablando de cosas vivenciales, de cosas prácticas, de nuestro diario vivir. En mis relaciones profesionales, yo tengo que ser una persona moralizada. Yo tengo que saber lo que es bueno, lo que es malo en las cosas que voy a hacer. En mis relaciones sociales, las amistades que yo quiero mantener, las que no quiero mantener, tienen que estar basadas en esos caracteres, en esas características. Porque convivir con esos tipos de personas no será bueno para mí. ¿Por qué convivir con aquellas personas será mejor para mí? Eso es moralidad. Saber hacer selección de las cosas buenas de las cosas malas. Así entonces llega el libro de los mediums. Kardec dedica un capítulo entero para hablar de la influencia moral de los mediums. Porque los espíritus de alto nivel no compactúan con los mediums de baja moral. No hay sintonía, no hay simpatías entre los unos y los otros. Por esa razón es que en esta oportunidad, cuando pensamos en el libro de los mediums, en esa luz que brilla sobre nosotros, sobre la humanidad, no podremos olvidarnos de que Él ha empezado en el libro de los espíritus. Básicamente el libro de los mediums desarrolla toda la segunda parte del libro de los espíritus, del mundo espírita o de los espíritus. Entonces, en la portada del libro de los mediums, Allan Kardec escribe: espiritismo experimental. Es la orientación para aquellas experimentaciones, aquellas experiencias prácticas que la gente del siglo XIX no conocía, no sabía cómo hacer en Francia y en los otros países del mundo que mantenían contactos con Allan Kardec. Entonces, en una nota abajo, en la misma portada, Allan Kardec escribe que el libro de los mediums es la continuidad del libro de los espíritus. Por eso estamos haciendo esas vinculaciones, buscando en el libro de los espíritus el apoyo para las afirmaciones del libro de los mediums. Cuando Kardec abre un capítulo entero para hablar de la moralidad de los mediums, en las informaciones que trajeron los inmortales en las preguntas y respuestas del libro de los espíritus. Así entonces, hermanos, es más que importante que tengamos en nuestra mirada, que podamos en nuestro trabajo realizar
lo que sea siempre mejor. Hacer lo que sea siempre lo útil, para que no tiremos fuera la oportunidad tan hermosa que el espiritismo nos brinda de conocer las orientaciones del más allá superior, del espíritu de verdad. Y con esas orientaciones manejar muy bien nuestras existencias, manejar muy bien nuestras vidas, hacerlas bien asistidas, buscar la influenciación de los bienhechores, la influencia de los hermosos espíritus, a la vez que ellos pueden intervenir en nuestros pensamientos, en nuestros hechos, en nuestros actos, mucho más de lo que podamos imaginar. Ellos intervienen a tal punto que es común que ordinariamente son ellos que nos dirigen. Pero vale repetírselo. Quienes eligen los espíritus que le van a orientar, a inspirar, a conducir, no son otros, sino nosotros mismos. Con eso, queridos hermanos, le pedimos a Dios, nuestro Padre Mayor, que pueda orientarnos siempre en nuestra buena voluntad, en nuestros esfuerzos, en nuestros centros espíritas, pequeños o grandes, con mucha gente o con poca gente, para que no nos fuguemos de la fidelidad, para que no huyamos de la fidelidad a los principios del espiritismo, que regulan en ese particular nuestras existencias junto a la mediunidad. Muchas gracias.